Vamos allá con un tema más, en este caso de ciencias sociales, en cuanto a la preparación del examen del tema 5, que se titula Así es la Unión Europea. Bien, pues para resumir un poquito todos los ejercicios que hicimos una serie de preguntas en el tiempo para hablar. ¿Qué ves en la imagen? ¿Algo que te llama la atención? ¿Si reconocías las banderas de la sala? ¿Qué crees que estaban haciendo las personas del Parlamento Europeo? ¿Por qué crees que se llama ese parlamento? ¿Se utiliza la palabra hemiciclo? Bueno, pues una serie de preguntas que respondisteis, por cierto, muy bien. Se supone que ya debéis saber un poquito qué es la Unión Europea, con qué letra nos referimos a ella, en qué año se adhirió España, qué moneda se utiliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues dio para un debate muy abierto. Esta foto en concreto es el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Bien, enseguida nos metemos en materia, ¿vale? Y en cuanto a qué es la Unión Europea, empezamos a contestar a las preguntas. Sabéis que los cuadritos, esto es entre amarillo y marrón, amarillo caguita, perdonad por el comentario escatológico, pero es lo que solemos decir cuando yo estudiaba, son los cuadros importantes, en este caso la Unión Europea con las siglas UE, es la organización económica y política formada por un conjunto de países europeos democráticos. Desde sus orígenes hasta 2019, la Unión Europea ha pasado de 6 a 28 países miembros, en sucesivas ampliaciones. Ahora veremos el tema de las ampliaciones, veremos un poquito todos esos países miembros. Pensad que el libro, la edición del libro es del 2019, ¿de acuerdo? Con lo que han pasado 3 años hasta nuestro actual 2022 y lo que sí que veréis, aunque lo pone aquí abajo, el 31 de 2020 el Reino Unido abandonó la Unión Europea, ¿vale? El libro, a pesar de que data de 2019, esa edición, el 31 de 2020, se abandonó la Unión Europea, con lo que veréis que sí que está actualizado. Hay en otras preguntas que no lo está, o sea, me da la sensación de que este libro, la edición es del 19, hay una ampliación posterior en 2020, pero repito, hay algunos mapas que no lo están. Por lo tanto, si la pregunta dice los países de la Unión Europea miembros hasta el 2019, aquí tenemos la respuesta hacia 28 países miembros, mientras que si es a partir del 31 del 2020, tenemos que restar el Reino Unido, por lo tanto tendríamos que restar Gales, tendríamos que restar Escocia, tendríamos que restar Irlanda, Inglaterra e Irlanda del Norte, con lo que se quedaría en 24, aunque el Reino Unido muchas veces se considera, en la mayoría de las ocasiones, un solo ente, una sola nación, por lo tanto, en algunos libros parece que se quedan en 27. Bien, cada ampliación ha aumentado el poder económico y político de la Unión Europea en el mundo, pero también ha supuesto un proceso de adaptación de los nuevos integrantes a las políticas europeas, como veremos más adelante. Bien, antes de ver más, sí que me gustaría que vierais aquí, ¿vale? Este mapa es muy interesante. Aquí tenemos la fecha de incorporación, ¿de acuerdo? En el 58, que si la fecha de incorporación más antigua, que se remonta más atrás en el tiempo, es el 58, es porque los países que están en verde en el 58 son los países que, digamos, fundadores de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos a Francia, tenemos a Italia, tenemos a Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Alemania, los 6 países fundadores. Cuidado con Eslovenia, ¿vale? Porque Eslovenia y Croacia, aquí Eslovenia lo tenemos en rosa, Croacia en rojo, pero se mete aquí encima de Italia y da la sensación que, digamos, que es parte de los países miembros, cuando no es así. En un segundo grupo de países, siguiente ampliación en el 73, en un color así lila pero más fuerte, tenemos el propio Reino Unido, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tenemos Gales, aquí tenemos Inglaterra, aquí tenemos Escocia, aquí tenemos Irlanda y aquí tenemos Irlanda del Norte. ¿Vale? Tendríamos también a Dinamarca, ¿de acuerdo? Luego tendríamos en el 81, en este color un poco peculiar, ese verde un poco indefinible, tendríamos aquí a Grecia y Macedonia del Norte. Aquí Macedonia del Norte es que en su momento formaba parte de Grecia, ahora es país candidato. Bueno. Tenemos en el 86 a España y Portugal, península ibérica. 95 Suecia y Finlandia, no todos los países nórdicos, porque Noruega no forma parte de la Unión Europea, Islandia aquí
la tenéis simplemente con otros países que no han sido candidatos, pero ya os digo que Turquía está aquí rayada, ¿vale? Y en el 2022 también estaría rayada Islandia, pero bueno, vamos a tenernos este mapa. 95-2004, pues tenemos todos los países ex-URSS, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría. Ay, disculpa, en el 95 me he saltado a Austria, ¿vale? Hungría, Eslovenia, ¿vale? Tenemos aquí República Checa y Eslovaquia, que no tenéis por qué saberlo, pero Checoslovaquia antes era todo esto unido, ¿vale? Y aquí tenemos Eslovenia, luego veremos todo esto, pero bueno, que sepáis, para los papis se acordarán, las mamis, que Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, parte de Albania, formaban parte antes de un país en Yugoslavia. Seguimos, 2007 Rumanía, Bulgaria, ¿de acuerdo? Y aquí 2013 tenemos a Croacia, países candidatos, tenemos aquí a Turquía, Chipre, que no se nos escape ahí en nuestro 2004, que lo habíamos olvidado ahí, el pobrecito, ¿vale? Esto no es otro país diferente, ¿vale? Esto es Grecia, la Grecia, digamos, la Grecia peninsular, y esto es Creta, pero forma parte de Grecia, ¿vale? Bien, entonces países candidatos tenemos Serbia, Montenegro, Albania y Macedonia del Norte, Turquía, ¿vale? Esto también forma parte de Turquía, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en pequeñito, en 2020 abandonó la Unión Europea, Reino Unido, ¿vale? Lo tenemos ahí marcado, ¿de acuerdo? Bien, pues volvemos aquí. Bien, los objetivos de la Unión Europea. La Unión Europea tiene varios objetivos. Promover la paz, primer objetivo, promover la paz, la democracia y el bienestar de sus conciudadanos, ciudadanos y ciudadanas, combatiendo cualquier tipo de discriminación. Segundo, garantizar la libertad y seguridad de las personas y el respeto de los derechos humanos. Tercer objetivo, promover la solidaridad entre los países miembros para reducir la diferencia de desarrollo de las distintas regiones. Cuarto, apoyar un crecimiento económico sostenible que permita satisfacer las necesidades actuales y al mismo tiempo conservar el medio ambiente. Quinto, impulsar el progreso científico y tecnológico. Sexto, lograr una unión económica y monetaria con el euro como moneda principal. Y séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mira que bien, el número de la suerte, respetar la diversidad cultural de los países miembros, es decir, sus lenguas, costumbres, religiones, etc. Bien, no los han ordenado, yo he dicho 7, pero no los han ordenado porque es, digamos, un resumen de los muchísimos objetivos que hay que notar para un tema entero. Bien, vamos allá, saber más. El Día de Europa. El 9 de mayo se celebra cada año el Día de Europa. En esta fecha de 1950, el político francés Robert Schuman, este hombre, propuso por primera vez la cooperación de las naciones europeas para evitar conflictos bélicos, como los que habían tenido lugar en la primera mitad del siglo XX, es decir, Primera Guerra Mundial del 14 al 18, Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Para festejar este día se organizan en los países miembros distintos actos, conferencias, concursos, etc. También se abren las sedes de las instituciones de la Unión Europea en Bruselas, que está en Bélgica, capital de Bélgica, Estrasburgo, que está en Francia, no es su capital, sabéis que es París su capital, para que el público pueda visitarlas. Bien, aquí tenemos algunos carteles anunciadores. Bien, teníamos una serie de preguntas que contestábamos y aquí tenemos una infografía de los países miembros. ¿Vale? Dice, después de que durante la primera mitad del siglo XX dos grandes guerras destrozaran Europa, los europeos decidieron caminar juntos. En 1957 se creó la Comunidad Económica Europea, CEE, para fomentar la cooperación entre varios países europeos y para recuperar y mejorar el desarrollo económico. Desde 1957, la Unión Europea ha ido creciendo paso a paso hasta la actual Europa de los 28. Vamos a ver. Un segundito. Aquí está, perdón. Países fundadores. En el 57, Francia, Italia, Luxemburgo, Bélgica, Alemania y Países Bajos. Ya sabéis que ya no se llama Holanda, Países Bajos. En el 73, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En el 81, Grecia. En el 86, España y Portugal. En el 95, Suecia, Finlandia y Austria. En el 2004 se abre muchísimos países se incorporan. Fijaros lo que aparece, lo de que se aparece aquí.
¿vale? Me voy a disculpar, voy a volver atrás porque creo que Grecia, la pobre Grecia, 81 Grecia, perdón, 86 España y Portugal, exactamente 95. Austria, Suecia, Finlandia, estamos ya, 2004. De arriba abajo, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, perdón, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Eslovenia. Aquí tenemos a Malta y Chipre. 2007, Bulgaria y Rumanía. 2013, Eslovenia. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Para que lo volváis a ver, sin nombrarlos, voy a volver a pasarlo poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo más divertido. Venga. Que no se diga que no pongo un poquito de música. Pincho un poco aquí. Himno de Europa. Himno de Europa. La canción de la alegría. La novena sinfonía de Beethoven. La cuenta online BBVA Bueno, no te pide lo nada, cero inevitable de condiciones, cero anuncios, comisiones, disculpad. ni nómina, 3, ni 2, recibos, ni 1. nada. Y esta nada es de verdad. No me digas que no queda mucho mejor así. Bueno, con música y todo, con el himno europeo, la novena sinfonía de Beethoven. Bueno, vamos a ir avanzando. Bien, seguimos allá. Y una historia de cooperación. La construcción de la Unión Europea. El proceso de construcción de la Unión Europea comenzó hace más de 60 años. Por entonces había terminado la Segunda Guerra Mundial, 39-45, y la mayoría de países europeos estaban devastados. Por ejemplo, la ciudad alemana de Dresde en el 46. Fijaros qué desastre. La necesidad de mantener la paz y de cooperar para facilitar su recuperación económica fueron los motivos que impulsaron el entendimiento entre los países, que se plasmó en una serie de tratados. Vamos a resumir los más importantes. En 1951, con la firma del Tratado de París, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo fundaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, comprometiéndose a ponerse de acuerdo para explotar estos dos productos básicos para la industria. En 1957, esos mismos países firmaron los tratados de Roma y constituyeron la Comunidad Económica Europea, que estas siglas ya no suenan más, CE. Esta supuso la creación del mercado común entre ellos, es decir, una zona en la que sus productos podían circular libremente sin pagar tasas aduaneras. Vamos, sin pagar impuestos en la aduana. En 1992, por el Tratado de Maastricht, que es una ciudad que está en Holanda, perdón, Países Bajos, Holanda ya no existe como tal la denominación, la CE pasó a llamarse Unión Europea. Y por primera vez se puso como objetivo una integración no solo económica, sino también política y monetaria. La integración monetaria se hizo realidad en 2002, cuando comenzó a circular el euro, adoptado como moneda oficial en la mayoría de los países miembros. Bien, nosotros en España teníamos la peseta,
¿vale? Y hubo un momento que convivieron tanto la peseta como el euro y poquito a poco se fueron retirando las pesetas para, pues a día de hoy, solo utilizar euros. Bien, vamos allá. Tenemos aquí una línea del tiempo muy interesante, ¿vale? Que no solamente hace este resumen, sino que lo amplía un poquito más. Muchos de vosotros me habéis dicho, ¿qué me tengo que aprender? ¿La línea del tiempo? ¿Me tengo que aprender solo lo que pone en el primer resumen? Bueno, pues un poquito todo. La construcción de la Unión Europea. El proceso de construcción de la Unión Europea comenzó hace más de 60 años, como hemos dicho, por entonces habían terminado esa guerra, bla, 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 bla. Bueno, ya lo hemos dicho prácticamente todo, pero lo que me interesaba era esto, esa línea temporal. Tenemos 1951. En 1951, como ya sabemos, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firman el Tratado de París, que es la Comunidad Económica, el Carbón y del Acero, la CECA. En el 57 se firman los Tratados de Roma, que crean la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. ¿Vale? Esto es nuevo, atención, ¿eh? En el 60 nada, seguimos hasta el 73. Vamos allá, marcamos aquí el 73. En 1973, primera ampliación de la organización con la adhesión de Irlanda, Reino Unido y Dinamarca. Seguimos adelantándonos, vamos al 81, fecha en la que nació un servidor que os habla, Grecia. Grecia se une a la Comunidad Económica Europea en 1981. Vamos al 85. En el 85 varios países de la CE firman el acuerdo de Schengen, por el que se comprometen a eliminar los controles en sus fronteras. No se aplica hasta el 95, ¿vale? 10 años después, o sea, se firma y hasta 10 años después no se aplica plenamente. Un añito más, 86, en el Acta Única Europea se ratifica el mercado común que supone la libre circulación. Ratifica, es decir, se vuelve a hacer hincapié en que se haga, ¿vale? No se rectifica, que no tiene nada que ver, de hecho, justo lo contrario, se ratifica, ¿vale? Se vuelve a acordar, se vuelve a insistir en que es necesidad indispensable que se haga, que se, digamos, que se promulgue, que se desarrolle, que se confirme esa libre circulación de personas y mercancías. Además, ese mismo año, España y Portugal ingresan en la Comunidad Económica Europea. Un año muy importante para España. En 1992 se firma el Tratado de Maastricht, donde la CE se convierte en Unión Europea, UE. Pasa de CE a UE. ¿Vale? Damos otro salto. En el 95, Suecia, Finlandia, Noruega no, ¿vale? Y Austria, Suecia, aquí, Finlandia y Austria se unen a la Unión Europea. Saltamos hasta el 2002. En 2002 se pone en circulación moneda de billetes de euro. 2004. En 2004 una ampliación espectacular, la mayor que se ha hecho hasta el momento. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre se unen a la Unión Europea. Bien, para los vexilólogos, que en la clase hay muchos, es decir, los apasionados de las banderas, ¿vale? Aquí podéis hacer un trivial de las banderas. 2007, Rumanía y Bulgaria se incorporan a la Unión Europea, más incorporaciones. 2009 se firma el Tratado de Lisboa, donde se reforma la organización e instituciones de la Unión Europea para hacerla más democrática y eficiente. También obligan a respetar la Carta de los Derechos Fundamentales proclamada en el año 2000. ¿Vale? Solo tardan 9 años en obligar a que esa carta sea acordada por todos, de obligado cumplimiento. 2012 la Unión Europea recibe el Nobel de la Paz, Nobel con B, por favor, en honor a Alfred Nobel, que inventó ¿la qué? Venga, la dinamita, boom, para un buen uso, por supuesto, para el moldeamiento de los paisajes, no para la destrucción, por supuesto. 2013 se une Croacia a la Unión Europea. Y 2016 los ciudadanos del Reino Unido, fijaros qué bandera más agrietada, rota, votan a favor de abandonar la Unión Europea, el famoso Brexit. Bueno, pues esta línea del tiempo, la verdad es que me parece que es bastante más atractiva que la que tenéis en el libro. De hecho, puede ser incluso que bastante más completa, ¿vale? Pues hemos pasado por todos esos aspectos. Aquí tenemos el mapa de la zona euro o eurozona, ¿vale? Y fijaros que la eurozona era una pregunta
una pregunta en los ejercicios de preparatorios para el examen que tenemos el martes. Entonces, ¿qué es la eurozona? Son los países cuya moneda es el euro. Punto pelota. ¿Vale? Con contestar eso es suficiente. ¿Vale? Todos los países. Tenemos España, Portugal, Francia, Países Bajos, Bélgica, bueno, Alemania, Eslovenia, Italia, etcétera, etcétera. Y son donde se utiliza el euro, insisto. Saber más, cuando no existía el euro, antes de aparecer el euro, cada país tenía su propia moneda. En España era la peseta. Si viajabas a un país de la eurozona y necesitabas comprar algo, tenías que cambiar tus pesetas por la moneda que se utilizaba en ese país en un banco o en una oficina de cambio de divisas, monedas extranjeras. Por hacerlo, te cobraban un porcentaje del dinero que habías cambiado. Y si querías saber si un producto era caro o barato, tenías que calcular a cuántas pesetas equivalía a su precio en otra moneda. ¿Vale? Calculador el canto. Bien, esto ya, pues digamos que ha terminado. A ver, tenemos aquí una serie de actividades que enseguida os dejo un poquito de tiempo para que las observéis y las vamos a contestar enseguida. ¿Sí? Vamos a hacer una composición de lugar. Vamos allá. Escribe las palabras correctas en su lugar correspondiente. La construcción de la que será de la Unión Europea. A ver si lo tenemos que escribir. Sí, tenemos que escribir. Europea comenzó tras la Segunda Guerra Mundial. Uy, me habría dado ahí. Ante la necesidad de mantener la... A ver si lo podemos ampliar, creo que no. Mantener la paz, entiendo, de cooperar para facilitar la recuperación económica de Europa. En 1951 se firma ¿el qué? Tratado de... ¿De qué? Que no lo escucho. ¿De Maastricht? Lo escribimos bien. Por el que Francia, Alemania, Italia, Bélgica, falta por ahí, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos puede ser. Países Bajos, madre mía. Fundaron la CECA. En 1957 estos primeros países firmaron ¿los qué? Los tratados de Roma. Tratados de Roma y constituyeron la Unión Europea. A ver si lo tenemos dos veces. Siglas CE. De esta forma, crea una zona en que sus productos pueden circular libremente, es decir, un mercado común. En 1992, los miembros de la Comunidad Económica Europea firmaron ¿qué tenemos por aquí? El Tratado de París. ¿Puede ser? Tratado de París, porque la CE pasó a llamarse Unión Europea. Nos dejaron repetirlo dos veces. En 1902 comenzó a circular el euro a toda comunidad oficial, la mayoría de los países miembros. En 2012 la Unión Europea recibió el Premio Nobel. Uno de los acontecimientos más recientes tuvo en los 16 cuando los ciudadanos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Reino Unido votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Vamos a comprobarlo. Vale, ¿qué ha pasado? Premio Nobel. ¿Qué nos ha bailado aquí? Premio Nobel de la Paz, disculpad. Aquí será Premio Nobel de la Paz. Y aquí en el 51, fijaros. Pequeña trampa que he metido ahí, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? En el 51 de París y en el 92 de Maastricht. Como no habéis dicho nada, pues yo sigo para adelante, ¿vale? Bueno,
Pues está muy bien, la verdad es que aquí resumo un poco la historia de la Unión Europea colocando las palabritas que tenéis ahí. Vamos allá. Otra actividad más. Selecciona las dos afirmaciones sobre el euro que son correctas. Tenemos A, B, C, D y solo dos son correctas. El euro es la moneda oficial de todos los países de la Unión Europea. En 2002 se puso en circulación el euro, que fue adoptado como moneda oficial en la mayoría de los países miembros. C. El euro se puso en circulación en el 92 tras la firma del Tratado de Maastricht. D. Apenas aparecer el euro, cada país tenía su propia moneda, antes, perdón, de aparecer el euro. Y E. El euro convive con la moneda propia en todos los países europeos. Yo diría que es la B y la D. Vamos a comprobarlo. En 2002 se puso en circulación el euro, que fue adoptado como moneda oficial y de la mayoría de los países miembros, y antes de aparecer el euro cada país tiene su propia moneda. La A, el euro es la moneda oficial de todos los países europeos, no, porque algunos conservan su moneda propia. El C, el euro se puso en circulación en 92 tras la firma del Tratado de Maastricht, no, tuvimos que esperar 10 años más, 2002. Y el euro convivió con la moneda propia en todos los países europeos, no, convivió en su momento, ¿vale? Entre el 2000 y el 2002, bueno, en España convivió mucho más tiempo, en muchos países europeos por supuesto también, ¿vale? Pero no, en ningún momento convive ahora en ninguno de los países. Uy, se ha salido, no me ha querido. Disculpad, que tenemos que volver a acceder, pero será solo un momentito. Vale, pues lo hayamos dejado aquí, un segundito. Nos vamos a una página solo y agrandamos enseguida. Vale. Las instituciones de la Unión Europea, aquí en los recursos nos vamos a la unidad 5. Vale, esto lo encogemos, ya lo tenemos aquí. Las instituciones de la Unión Europea. La Unión Europea cuenta con diferentes instituciones para gestionarse. El Consejo Europeo se encarga de establecer las prioridades y líneas generales de las políticas, y la Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea de elaborar las leyes que la desarrollan. No confundir, por favor, Consejo Europeo, lo comentaba con un alumno, con Consejo de la Unión Europea. Aquí tenéis una pequeña infografía. El Consejo Europeo marca la línea general de la política europea. La Comisión Europea propone las leyes para desarrollar la política europea y el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea modifican y aprueban dichas leyes que cumplirán todos los países. Bien, vamos a ver aquí. Esta infografía institucional de la Unión Europea. Parlamento Europeo. Clicamos. Sede, Estrasburgo, Francia, aunque tiene otros dos lugares de trabajo más. Bruselas, en Bélgica, y Luxemburgo, en Luxemburgo evidentemente. 751 diputados, elegidos cada 5 años por los ciudadanos de los 28 países de la Unión Europea. Los eurodiputados no representan a sus países, sino a los grupos políticos. Por ejemplo, al grupo democristiano, el socialista, al liberal, al verde. Funciones. Representan a los ciudadanos de la Unión Europea. Aprobar las leyes de la Unión Europea. Aprobar el presupuesto anual de la Unión Europea. Controlar las instituciones de la Unión Europea. Aprobar o rechazar el nombramiento del presidente de la Comisión Europea. Pues todo eso a hacer. Seguimos. Siguiente institución. Consejo de la Unión Europea. No hay que confundir esta institución con el Consejo Europeo. Su función es definir las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión Europea y está compuesto por los jefes de gobierno o de Estado que se reúnen 4 veces al año, es decir, una vez cada 3 meses. Sede, Bruselas, Bélgica. Miembros, los ministros de los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Vale? Primeros ministros, es decir, cuidado, en algunos países se llaman presidente, otros en los países primer ministro. Funciones: aprobar la legislación y el presupuesto de la Unión Europea, coordinar las políticas económicas de los países miembros, firmar acuerdos internacionales y desarrollar la política exterior y de defensa de la Unión Europea. Siguiente institución, Comisión Europea. Sede, Bruselas, Bélgica. Miembros, un presidente y un comisario por cada Estado miembro. Funciones: es el órgano ejecutivo y representa los intereses de la Unión Europea. Proponer leyes al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea. Gestionar y aplicar las normas establecidas y los fondos económicos de la Unión Europea. Tribunal de Justicia. Sede, Luxemburgo.
Luxemburgo. Miembros, Tribunal de Justicia, un juez de cada país miembro y 11 abogados generales. Tribunal General, 47 jueces. Funciones, velar por el cumplimiento de las leyes de la Unión Europea y garantizar, además que las leyes se apliquen de igual manera en todos los Estados miembros. Tribunal de Cuentas, sede Luxemburgo, Luxemburgo. Uno por cada Estado miembro, de los cuales uno es presidente. Funciones, controlar los fondos, es decir, el dinero de la Unión Europea, se utilizan de forma correcta y para el fin previsto. Y por último, los organismos especializados, tenemos el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones, el Comité Europeo de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo, el Servicio Europeo de Acción Exterior y el Defensor del Pueblo Europeo. ¿Vale? Ninguna serie de cláusulas, son otros organismos complementarios, ¿de acuerdo? Que por ahora no es necesario que sepáis su función. Bueno, pues esta infografía está muy chula porque toda esta teoría que tenemos aquí, toda esta teoría, de hecho, más teoría por aquí, hasta aquí, fijaros que en una sola infografía nos hemos comido toda esa teoría, ¿de acuerdo? De una manera mucho más gráfica, atractiva y visual. ¿Vale? Tenemos aquí una serie de actividades. Bien, lee los textos y une cada uno de ellos con la institución que le corresponde. Acepta el nombramiento del presidente de la comisión. Bueno, esto es difícil, cuidado, Acepta el nombramiento del presidente de la comisión. ¿Cuál creéis que es? Comisión Europea, Parlamento Europeo, Consejo de la Unión Europea, Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas. Venga, os voy a dar 10 segundos y le doy aquí al botoncito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vamos allá. Comisión Europea, muy bien. Seguimos adelante. Lo forma un juez de cada uno de los países miembros. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El Tribunal de Justicia propone nuevas leyes para mejorar el funcionamiento de la Unión. Tercera pregunta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. La Comisión Europea. Seguimos. Elaborar los presupuestos. Cuarta pregunta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comisión Europea de nuevo. Quinta pregunta. Se asegura de que se apliquen las leyes de la misma forma en toda la Unión Europea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tribunal de Justicia. Si esta pregunta se aprueba los presupuestos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El Parlamento Europeo. Séptima pregunta. Los miembros son los eurodiputados. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parlamento Europeo. Octava es el gobierno de la Unión Europea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comisión Europea. Última pregunta, novena. Se asegura de que se respeten las leyes de la Unión Europea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Tribunal de Justicia, por supuesto. Y 10ª y última pregunta. Aprueba las leyes propuestas por la Comisión Europea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El Parlamento Europeo. ¿Qué tal? ¿Habéis sacado un 10? Seguro que sí. Otra actividad más. Vamos allá. Relaciona otra institución de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Bueno, esta es muy difícil, esta no va a entrar para el examen, quiero decir, son otras instituciones anexas que en primero de eso sí, pero ahora se queda un poquito demasiado elevado. De todas maneras, hay algunas respuestas que veréis que son de sentido común. Se encarga de mantener estables los precios de los productos, ¿vale? Vamos a ver. Ahí vamos a tener el problema que hemos tenido a veces, que no liga bien. Bueno, de todas maneras, un poco rollo, un poco lío. Si estáis accediendo al esto digital, ¿vale? No hacerla, directamente no hacerla, ¿vale? Porque en otras instituciones de la Unión Europea solo tenemos que saber que existe el Tribunal de Justicia, el de Cuentas y el Banco Central Europeo, pero nada más, ¿vale? Bien, sería elevar demasiado el nivel y yo creo que está por encima de... No del vuestro, por supuestísimo, que soy estupendo, pero sí un poco por encima de sexto de primaria. Logros y retos de la Unión Europea. Vamos allá. Logros y retos de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una organización económica y política que en 2018 agrupaba a 28 países europeos para facilitar la cooperación entre ellos y mejorar un desarrollo económico y social. Logros de la Unión Europea. La Unión Europea ha impulsado... ha bajado ahora. La Unión Europea ha impulsado la democracia, promovido la unidad entre los países europeos, activando el desarrollo económico y mejorando las condiciones de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Los habitantes de la Unión Europea tienen la ciudadanía europea y esto les permite residir, estudiar o trabajar libremente en los demás países miembros. Ya os comenté en clase que pese a ello, cuando empezamos a vivir en un nuevo país por motivos personales o laborales, lo primero que tenemos que hacer es ir al consulado, nuestra embajada, en este caso de España, en cualquier país de la Unión Europea donde queramos residir, ¿vale? Hay un mercado único donde los productos de la Unión Europea pueden venderse en el resto de países miembros sin tener que pagar impuestos en las aduanas. Pese a ello, no todos los productos valen lo mismo en la Unión Europea, ¿vale? Es decir, un bocata no nos cuesta lo mismo que en España, que en Francia, que en Alemania, ¿vale? Sí que es verdad que lo podemos comprar todo con euros, no tenemos que pagar impuestos en principio en aduanas, pero los precios ya los regula cada uno de los países, lo que cuestan las cosas, ¿vale? Se promueve la igualdad entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente y el intercambio de estudiantes entre países miembros, lo que conocíamos como Erasmus, ¿vale? Que ahora ha pasado a denominarse, está el Erasmus también de estudiantes, pero el que podíamos desarrollar en el cole se llama Erasmus Plus y es una movilidad tanto de maestros como estudiantes, todos juntos. La Unión Europea continúa evolucionando para afrontar los retos del siglo XXI. Reducir el desempleo juvenil y mejorar la formación de jóvenes en la Unión Europea. Promover la solidaridad entre los países miembros mediante políticas que permiten el desarrollo de las regiones más desfavorecidas de la Unión Europea, ya sea porque se acaban de incorporar a la propia Unión Europea, porque sean países candidatos o porque no lo hayan sido nunca. Fomentar un desarrollo económico sostenible y respetuoso con el medio ambiente, importantísimo, ¿vale? Ese cambio climático, poder estar a tiempo de poder atenuarlo. Promover la convivencia y el respeto entre las distintas culturas presentes en la Unión Europea, distintas culturas, distintas religiones, por supuesto, respeto ante todo por todas ellas. Impulsar un desarrollo científico y tecnológico que permite a la Unión Europea seguir progresando en el futuro. Perfecto. Pues todo esto, ¿de acuerdo? Serían los logros y retos de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Aquí teníamos, sí que aquí los separaba en el aspecto económico el mercado único, la unión monetaria, la potencia mundial, en el aspecto político las ampliaciones, las políticas europeas, la creación del espacio Schengen y en el aspecto social la ciudadanía europea y el mayor bienestar. Pero repito, la infografía mucho más atractivo, mucho más visual, ¿vale? de cara a estudiar. En saber más, Erasmus Plus. Erasmus Plus es un programa de la Unión Europea para apoyar a la educación. Está dirigido a personas de cualquier edad e instituciones como universidades o centros de formación e investigación, a los que ofrece la oportunidad de ampliar y compartir conocimientos, experiencias en otros países comunitarios, aprender otro idioma y conocer otras culturas, ¿vale? Pese a que parece aquí que
universidad, centro de formación, para los cuales también está abierto y, ¿por qué no?, un día poder realizarlo. En el instituto donde vaya, Instituto de las Fuentes, están realizando actualmente uno. Están de movilidad, si no me equivoco, en Polonia, que me voy a equivocar seguro. Bueno, continuamos. Los retos de la Unión Europea también lo hemos ido viendo. En algunos países han surgido corrientes y partidos políticos antieuropeístas, es decir, que no están a favor de continuar en la Unión Europea. En este sentido, en 2016, el Reino Unido, uno de los miembros más antiguos de la Unión Europea, votó en referéndum su salida a lo que se conoce como Brexit. Lograr un mayor crecimiento económico y reducir el desempleo, sobre todo juvenil. Precisamente el descontento social ha provocado por el estancamiento de la economía, es decir, la crisis de muchos países, y los altos niveles de desempleo, mucho paro, han favorecido el auge de los partidos antieuropeístas. Apoya la investigación y el desarrollo tecnológico que impulsan el crecimiento económico. Aquí tenemos la investigación en distintos campos, como la energía en renovables, cambio climático o la seguridad alimentaria, ¿vale? Que creo que de todos los que nombro aquí, seguramente este sea un experimento en cuanto a seguridad alimentaria. Es uno de los objetivos de la Unión Europea. Y por último, promover una convivencia entre las distintas culturas de los países miembros. Bien, aquí tenemos una actividad. Vamos allá. Selecciona los 5 retos que debe afrontar la Unión Europea. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 de 8. Fortalecer la Unión Europea ante el surgimiento de partidos políticos antieuropeístas. Vamos a marcar este. Garantizar el empleo de la tercera edad. Crear un desarrollo político sostenible. Político sería más que político. Bueno, aquí garantizar el empleo de la tercera edad. En principio la tercera edad está jubilada, con lo que el empleo ya de por sí han trabajado durante toda su vida laboral. A ver si lo puedo quitar aquí. Crear un desarrollo político sostenible sería un desarrollo, digamos, económico o medioambiental sostenible, ya no político. Fomentar un mayor crecimiento económico, este sí. Garantizar el empleo de los jóvenes, perfecto. Fomentar la intolerancia, no, sería fomentar la tolerancia. Apoyar el progreso científico y tecnológico, fenomenal. Y promover la buena convivencia entre las distintas culturas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, creo. Perfecto. Y ya hemos dicho los otros por qué no. Fenomenal. Bien, pues vamos allá. Respondíamos oralmente a las preguntas, pues llegamos a España. España en la Unión Europea. A ver esa infografía. Vamos allá. Clicamos aquí. El gobierno del general Franco, del dictador, diría yo, mejor dicho, en el 62 solicitó la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Como España en esa época era una dictadura, se denegó la petición, porque para entrar en la Comunidad Económica Europea uno de los requisitos era que sus países miembros fueran democráticos. En el 1977, Adolfo Suárez, el presidente del gobierno, presentó de nuevo la solicitud de ingreso y en esta ocasión sí fue aceptada. Después de casi una década, 10 años de negociaciones, el 1 de enero del 86, España entra en la Unión Europea. La incorporación de España a la Unión Europea obligó a tomar medidas económicas, ya que España tenía que adaptarse al mercado común europeo, lo que implicó el cierre o la reconversión de industrias que habían quedado obsoletas. España tuvo que aceptar políticas comunitarias como la agrícola, que limitó la producción y afectó negativamente al sector primario, por lo menos en un primer momento. Ventajas, no todo van a ser malas noticias. Los fondos europeos recibidos han permitido el desarrollo de las zonas menos prósperas y la modernización de las infraestructuras de transporte. La pertenencia a un mercado común ha provocado un aumento enorme del comercio español al poder importar y exportar productos libremente dentro de la Unión Europea sin impuestos o tasas aduaneras. El espacio Schengen. Los españoles y españolas tienen como ciudadanos y ciudadanas europeos más oportunidades y derechos. Todos juntos sumamos más. Bien, pues todo esto, ¿vale? En una infografía, resumido, es todo el tema que tenéis, ¿de acuerdo? Bien. Yo creo que es un resumen, si recurrís al euro digital, muy válido. ¿Vale? Saber más España en las instituciones de la Unión Europea sería un material complementario. Desde el 86 que España ingresa a la Unión Europea tenemos muchos españoles y españolas que han ocupado cargos de responsabilidad. En cuanto a la Comisión Europea, ha contado con varios comisarios y comisarias españoles: Marcelino Ojeda, Pedro Solbes, Loyola de Palacio, que tenemos aquí una foto, Albert Matutes, Manuel Marín, Joaquín Almunia y Miguel Arias Cañete. En el 89, Enrique Barón fue la primera persona española que presidió el Parlamento Europeo. Después de él lo hicieron José María Gil Robles y Josep Borrell. En el 2019, España contaba con 54 eurodiputadas y eurodiputados.
Por turnos de 6 meses, un Estado miembro le corresponde asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Desde su entrada a España ha presidido este Consejo en 4 ocasiones. Javier Solana, foto aquí a la derecha, ocupó el cargo de alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad durante 10 años. Actualmente este cargo lo ocupa Josep Borrell, ¿de acuerdo? Que lo veremos ahora mismo en las noticias por la crisis de Ucrania y Rusia, ¿de acuerdo? Bien, pues seguimos por aquí. Selecciona entre otras opciones las 4 afirmaciones correctas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿de acuerdo? Por lo 4 correctas. El 1 en el 86 España ingresó como miembro de plano derecho de la CE, actual UE. Parece que es verdad. En el 62 el gobierno de General Franco solicitó la entrada de España y su petición fue aceptada. No, fue denegada porque era una dictadura, no un gobierno democrático. C. El ingreso de España en la Unión Europea supuso una pérdida de los fondos de la Unión Europea. No, justo al contrario. La entrada de España en la Unión Europea ha provocado, por ejemplo, la modernización de la estructura, el aumento del comercio, verdadero. El ingreso de España en la Unión Europea no obligó a tomar duras medidas económicas para adaptarse al mercado común. Sí, obligó a tomar duras medidas económicas, aunque luego hemos recogido los frutos. Los españoles y españolas tienen como ciudadanos europeos más oportunidades de derechos, correcto. Y el sector primario sufrió consecuencias, ya que en Europa se impusieron, por ejemplo, cuotas que limitaban la producción agrícola. Bien, pues también sería correcto. Muy bien. Vamos a ver, un segundo turno de actividades. Bien, de esta que nos gusta de completa. Escribe las palabras correctas en su lugar correspondiente. Ventajas de pertenecer a la Unión Europea. Las ventajas que ha tenido España tras su ingreso a la Unión Europea han sido mayores que las duras medidas que tuvo que adoptar. La recepción de los ha permitido la de la infraestructura de transporte. Bien, la recepción de los, ¿qué será? De los fondos europeos ha permitido la modernización, ojo la tilde, de la infraestructura de transporte. También se han recibido ayudas para proyectos sociales y culturales. La pertenencia a un ha provocado la pertenencia a un mercado común, ojo la tilde, ha provocado el aumento del español, del comercio español al poder importar y exportar libremente dentro de la Unión Europea. En el aspecto social, los españoles y españolas son europeos, son ciudadanos europeos, en este sentido tienen más oportunidades y derechos. Perfecto, todo bien, muy bien. Bueno, pues ya en la página 86 tenemos un discurso para la paz, el tiempo de leer, ¿vale? Hasta aquí ya no hemos llegado, esto sí que sería, digamos, unos contenidos más anexos que, pues, quedarían tiempo si fuéramos una clase como en su momento en la pandemia de 3 grupos de 8 cada grupo, pero con 27 actualmente, que somos casi, si cada uno fuéramos un país de la Unión Europea, que somos casi la Unión Europea. Bueno, mira, éramos 28, como se ha ido el Reino Unido, somos 27, justo cada uno un país miembro de la Unión Europea, pues es bastante más complicado. Bien, aquí en Compruebo mi progreso. Uy, 5 webs. Ordena y coloca los hechos de más antiguo a más reciente. Vamos a ver. Se funda la Unión Europea. Uy, esto quiere que haga videollamada. Reino Unido decide abandonar, se pone en circulación el euro, la Unión Europea se convierte en UE, recibe el premio Nobel para se crea la CECA. Vamos a ver. Primero, me está molestando aquí esto. Sería, a ver si nos deja. Uy, no nos va a dejar, no, por favor. Y Webex no para ahí de marearnos. No se puede escribir. Bueno, pues no nos deja. Pues el primero sería, se crea la CECA, ¿de acuerdo? El segundo sería, se funda la Comunidad Económica Europea. Luego teníamos la Comunidad Económica Europea se convierte en un... Bueno, España ingresa en la CE, ¿de acuerdo? Así es como decidido hacerlo. La CE se convierte en Unión Europea, se pone en circulación el euro. No, la Unión Europea se pone en circulación el euro, la Unión Europea recibe el Premio Nobel de la Paz y Reino Unido abandona la Unión Europea.
sobre la CECA, Asociación de la Comunidad Económica Europea, España ingresa en la Comunidad Económica Europea. Una vez ingresa en 86, la Comunidad Económica Europea se convierte en Unión Europea en el 92, se pone en circulación el euro 2002, la Unión Europea recibe el Premio Nobel de la Paz, exactamente, y el Reino Unido abandona, lo que decíamos, ¿vale? El 1 siendo el más antiguo, el 7 el más reciente. Y a ver, que este puede ser el último ejercicio. Vamos a ver. Marca la institución que no forma parte de la Unión Europea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 y a ver quién no. Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Consejo de la Unión Europea, Consejo de Educación de la Unión Europea, Parlamento Europeo, Tribunal de Cuentas, Consejo Europeo, Banco Central Europeo. No me digas que va a ser el Consejo de Educación. Fíjate, estamos en educación, el Consejo de Educación de la Unión Europea no forma parte de una institución europea, que no quiere decir que está integrado dentro de otra institución, ¿vale? Pero no tiene potestad como institución propiamente dicho. Bueno, pues aquí tenemos esta serie de actividades que hemos hecho sobradamente con las fotocopias. Vamos a ver un momento aquí. Uy, un pasapalabra iba a decir. Cifras y letras, ¿no? Esto serían letras. Países que no forman parte de la Unión Europea. Bueno, aquí ya que sé que es Bulgaria, ¿vale? Lo que pasa es que no me da para ordenarla. No deja hacerlo, pero sería Bulgaria, ¿vale? Bueno, si tenemos tiempo jugaremos en clase esto. Y ya que sí, de verdad de la buena lo requete último. País que en 2016 votó a favor de abandonar la Unión Europea. Son dos palabras. Reino Unido. Bueno, pues lo prometido es deuda, ¿vale? Si nos da tiempo jugamos a cifras, no, a letras, ¿vale? Al juego de letras. Y jugamos aquí a este pequeño trivial que nos vendrá bien para repasar. De todos modos, si por lo que sea no nos diera tiempo, que podéis jugar vosotros mismos, que fijaros que hay más preguntas. Moneda oficial del euro, moneda oficial del euro, digo yo. Ya da la respuesta. Euro, ¿vale? Está divertido. Organización Económica y Política formada por dos, que tuvo el nombre de CE, Organización Económica y Política formada por 28 países Unión Europea. Y aquí lo dejamos. Europea. Bien, lo dicho, aquí lo dejamos. A la tercera bola vencida. ¿Vale? Y aquí tenemos... Vale. Este me gusta, ¿vale? Cada uno que se lo tome como quiera, pero este ejercicio me gusta. La Unión Europea es una organización formada por una organización económico, consejo, banco, mercado, económica y política, formada por 28 países. El proceso de construcción europea comenzó en 1957, cuando se constituyó la... A ver si nos deja aquí... Uy, la Comisión Europea, CE, de la CECA. A ver. A poner aquí. Las principales instituciones de la Unión Europea son la Comisión Europea, Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo sería aquí, disculpa, y aquí sería el Consejo Europeo. Entre los logros de la Unión Europea están el mercado común único. A ver, mercado común único, no solo mercado único, la ciudadanía europea y la convivencia y la unión monetaria aquí. Entre otros, para el futuro de la Unión Europea ha conseguido garantizar el empleo de los jóvenes, lograr un mayor crecimiento económico, impulsar el progreso, bueno, aquí sería el progreso económico, promover la buena convivencia, un mayor crecimiento económico. ¡Ay, se me ha pasado esto! España solicitó el ingreso en Europa por primera vez en... Uy, y aquí como no me deja, qué lástima. Por primera vez, mira, ahora me cuadra todo, en 1986
en plena dictadura, finalmente ingresó en 1900, o sea, lo solicitó en el 62, ingresa en el 86, solicitó por primera vez en el 62, en plena dictadura, finalmente ingresó en el 86 y gracias a ello España ha conseguido una gran transformación económica, pero no me deja hacerlo. Ahora me dará error, como que eso no está, pero sí que está, vale, todo lo demás está bien. Pues lo dicho, este me gusta mucho, de hecho me gusta tanto que le voy a hacer una captura de pantalla, mira por dónde. Resumen de la unidad 5. Una buena captura de pantalla. Compruebe mi progreso. Seleccione en cada caso la respuesta correcta. ¿Qué es la Unión Europea? A. Una organización que controla los fondos europeos y gestiona el euro. B. Un mercado común para el acero y el carbón. C. Una organización económica y política formada por 28 países. ¿Qué es la C? ¿Qué es el tratado que entró en vigor en el 2009? ¿Maastricht, Lisboa o Roma? Lisboa. ¿Vale? No nos deja tirar más abajo. No sé muy bien por qué esto nos ha pasado ya varias veces. ¿Vale? En la solución. Y si le damos aquí, volvemos otra vez aquí. Pero bueno, son dos preguntas, ¿vale? Bastante importantes. Ya digo, será el navegador, pero no nos deja tirar más abajo. Pero bueno, con el trivial anterior, la verdad es que realmente el trivial anterior es más divertido porque acompaña alguna imagen y va desglosando las mismas preguntas que hay aquí. Bueno chicos, pues si le damos aquí veremos que ya nos pasamos de tema, la población y la economía. Por lo tanto, aquí termina este, espero no muy aburrido, vídeo. Vale, pues mucha suerte y el martes, bueno, nos vemos mañana el lunes y el martes nos vemos con este examen que lo pondré mañana por la primera hora por la web familia para que mañana tarde del lunes poder repasar adecuadamente para el examen de Ciencias Sociales del martes. Buenas noches.